Hola, voy a entrevistar a Cristina Mangarelli, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay. Quisiera preguntarle, en estos momentos en Uruguay, ¿el acoso laboral o la violencia laboral es un tema importante en estos momentos? Yo diría que no solo en Uruguay, yo diría que en todo el mundo el acoso laboral y la violencia en el trabajo en general es un tema cada vez más importante. Y yo entiendo que eso es así por una cantidad de razones. En primer término, porque estudios que se llevaron a cabo en los años 80 por Lehmann y luego años más tarde por Marie-France Irigoyen, sacaron a la luz un fenómeno de violencia psicológica muy dañino y que no se ve, pero que puede llevar hasta la muerte del trabajador y que es realizado por un trabajador o por un grupo de trabajadores. Entonces ahí vemos la idea del fenómeno de grupo. Y esto en cuanto a la violencia psicológica del acoso moral o del mobbing, pero también es en los últimos años y a nivel legislativo en muchos países se han aprobado leyes sobre el acoso sexual en el trabajo. Y seguramente ha tenido que ver en esta recepción por la ley del acoso sexual el trabajo de las organizaciones de mujeres en todo el mundo. Pero yo creo que el estudio del acoso en sus diversas formas ha llevado a destapar otra cuestión que es la violencia en el trabajo en general. Es decir, actos de violencia que no son acoso, pero que no pueden ser admitidos. Claro. ¿Eso es como un abuso del poder del empleador? No solo como abuso del poder del empleador o de los jefes, también de compañeros de trabajo. Ah, ok. ¿Y eso implica también la responsabilidad del empresario por omisión? ¿O? No es por omisión cuando está en conocimiento de la situación. Ahí me parece muy importante porque en esta cuestión hay que rescatar la teoría de las obligaciones de las partes del contrato de trabajo, es decir, la obligación que tiene el empleador de proteger al trabajador frente a cualquier daño en el lugar de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que si el trabajador tiene violencia en su derecho a respetar su dignidad de parte, por ejemplo, de un compañero de trabajo, el empleador no puede decir es una cuestión de compañeros de trabajo, claro, yo no tengo injerencia alguna. No, él tiene que hacer algo y si no lo hace va a ser responsable. Entonces me parece que hay un aporte muy importante de la teoría de las obligaciones de las partes del contrato de trabajo a través de la obligación de protección que tiene el empleador respecto del trabajador, que lo hace responsable si estando en conocimiento no toma medidas para evitarlo. Hoy por hoy en Uruguay, ¿la respuesta normativa que se le ofrece al problema es suficiente o no es suficiente? A ver, me imagino que nunca es suficiente, pero ¿es adecuada o no es adecuada? En Uruguay en este momento tenemos una ley de acoso sexual en el trabajo a partir del año 2009. No hay de acoso moral ni de acoso laboral. Sin embargo, la jurisprudencia recibe la figura del acoso moral o del mobbing y condena al acosador o incluso al empleador si no ha tomado una medida importante para evitar la situación o para corregirla. Pero si usted me pregunta, ¿es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que tendría Uruguay que aprobar una ley sobre el acoso moral. ¿Por qué? Porque me parece que la ley es la mejor herramienta para la prevención. Y en este tema lo más importante, además de proteger a las víctimas, es prevenir estas conductas, es decir, evitar que aparezcan en los lugares de trabajo. Okay. Y en esa idea de prevención, los tribunales suelen dar una respuesta jurisdiccional a través de medidas cautelares o ya la sentencia de fondo en forma adecuada. Lamentablemente no hay medidas cautelares, por ejemplo en materia de acoso moral. Lo que hacen los trabajadores es considerarse indirectamente despedido, si puede ir contra el empleador y reclamar
además del despido indirecto, de la indemnización común, una reparación del daño moral. Ok, y el acceso del trabajador, ya ex trabajador, a la justicia, ¿es adecuado? Porque acá tenemos los problemas de la victimización, o sea, ir a tribunales a someterse a una violencia, digamos, declarar el mismo ser víctima. ¿Cómo lo maneja eso la jurisprudencia uruguaya? Hay algunas cuestiones se están solucionando a nivel del Ministerio de Trabajo. Como el Ministerio de Trabajo recibe denuncias de acoso sexual de acuerdo a la ley, pero también de acoso moral en función de normas generales, entonces, y hace investigaciones. Entonces, en el medio de una investigación, de repente las partes se ponen de acuerdo en el monto de la indemnización, que no es lo más adecuado, porque yo creo que la finalidad de esto no es buscar una mejor indemnización, sino la prevención, que no pasa solo por la indemnización. O sea que los trabajadores uruguayos se conforman con una suma de dinero. Se consideran indirectamente despedidos y reclaman. Y ahí termina. A veces no necesariamente se considera indirectamente despedido, se podría reclamar contra el acosador y mantener el empleo. Una sentencia muy interesante donde se aplica la ley de acoso sexual, es caso de acoso sexual de una policía, de un agente policial que reclama no contra el Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Interior, sino, que es el empleador, sino contra el acosador, que era un jefe de ella. Y se prueba a través de indicios la existencia del acoso sexual y la juez lo condena a pagar a este hombre 6 meses de sueldo de acuerdo a lo que dice la ley de acoso sexual. O sea que ahí ve que mantiene el empleo y recibe una indemnización por daño moral. Las nuevas tecnologías, llámese redes sociales, Facebook, etcétera, ¿son un escenario apropiado para los acosos de tipo moral, etcétera? En el sentido de que una trabajadora puede hacer pública parte de su vida y eso es aprovechado por el acosador. ¿Lo comparte usted? Sin duda que eso es así, pero más allá de eso, lo que interesa también es señalar que el acosador, o sea, el que envía mensajes de textos o algún mensaje en el Facebook o algún correo electrónico fuera del horario de trabajo y fuera del lugar de trabajo, de todos modos está incumpliendo el deber de respetar la dignidad del compañero de trabajo. O sea, son obligaciones que tienen los trabajadores que siguen existiendo aún luego de terminada la jornada laboral y del lugar de trabajo. Al respecto, países europeos están empezando a legislar lo que se llama el apagado tecnológico, o sea, que el empleador no pueda tener contacto con su trabajador a través de WhatsApp, mensaje de texto, etcétera. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Me parece que está bien. La verdad que he participado como consultante en varios expedientes sobre acoso y una de las cuestiones que dicen los trabajadores es que el jefe le enviaba correos a cualquier hora. Claro. Y ya sabemos que no necesariamente ese correo se envía para que lo conteste en esa hora fuera del horario de trabajo, sino de repente para el otro día, pero son conductas que sería interesante o adecuado que no existieran. Es decir, aunque el recibir un correo fuera del horario de trabajo, aunque no constituya acoso, bueno, puede estar generando un estrés en el individuo, ¿no? O sea, me parece bien que haya una limitación en el horario para mandar correos, por ejemplo. Bien. Empezamos la charla y usted habló de las conquistas de las mujeres. La pregunta es, ¿este tema de acoso es una cuestión de género o es más amplio? Sin duda, los estudios demuestran que son más las mujeres las que son acosadas que los hombres. Sí. Pero yo prefiero no limitar la cuestión a ese aspecto. Me parece que es un tema mucho más amplio. Es verdad que la situación de algunas mujeres puede resultar que sean más vulnerables, pero es un aspecto del tema. El tema es mucho más complejo. O sea, escapa la cuestión meramente de género. A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, sí.
¿Y el trabajo en el sector público también representa un aspecto interesante dentro de la violencia? Sin duda. Es un lugar donde es mucho más propicio que se den situaciones de acoso, ya sea de acoso sexual o de acoso moral. ¿Por qué? Por la relación de jerarquía. Claro. Sí. Y es muy difícil también la determinación si hay acoso o no hay acoso, o si hay conductas abusivas. En ese caso, los tribunales uruguayos, un acoso en un ambiente, en un ambiente público, me refiero a empleo público, ¿lo trata los tribunales contenciosos administrativos o laborales o civiles? No, lo tratan los juzgados civiles. 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 Si es acoso sexual, también civil, aunque la ley de acoso sexual es interesante porque se aplica tanto al ámbito público como privado, pero son los civiles porque no serían los laborales. Yo lo que antes de terminar me parece que señalar que en esta materia lo más importante es la prevención, y para la prevención lo que hay que hacer es informar del tema, pero también capacitar y formar a los trabajadores acerca de los derechos que les asisten. Es decir, la cuestión del acoso no es solamente saber que es un fenómeno de violencia psicológica y que es muy dañino. Lo que hay que saber también es los derechos que tienen los trabajadores y los límites de los derechos, por ejemplo, de los compañeros o del poder del empleador. De esa forma el trabajador va a ser más respetuoso de su propia dignidad y va a estar más proclive a denunciar cualquier limitación de esa dignidad. ¿Y en Uruguay los sindicatos colaboran en este tema de difusión de derechos? Colaboran. A mí me gustaría que colaboraran más, porque en definitiva es un tema de violencia en el trabajo. Quizás ahora estén trabajando más en violencia doméstica y no tanto en violencia en el trabajo, aunque la ley de acoso sexual ha hecho que los sindicatos realizaran protocolos sobre acoso sexual. Pero el tema, como yo le dije, no solamente se reduce al acoso sexual, sino que a la violencia en general en el trabajo. O sea que hoy por hoy los que más se están informando serían ONG, más que sindicatos. Yo creo que lo que están, la mayor labor, diría yo, que la está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo a través de recepción de denuncias y hace investigaciones, y luego la justicia, que sí, que admite en el caso del acoso sexual porque hay una ley, y en el caso del acoso moral porque es una figura doctrinaria y jurisprudencial. Muchas gracias por esta conversación, muy amable. Gracias.